onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, yo soy Max y estoy súper feliz de ya estar de regreso. Perdón por no estar publicando, pero ya voy a estar de regreso ya, espero ya todas las semanas, ¿va? Entonces en eso estaremos chicos. Pero hoy quiero empezar leyendo en la parte que ya muchos conocemos, que es sobre cuando Jesús camina en las aguas, ¿no? Como que muchos ya no sabemos esta historia de que Jesús caminó en el lago, ahí como que, no sé, a muchos les hace muy interesante. Entonces, quiero leerla para ustedes, ¿vale chicos? Entonces, bueno, voy a leerles y luego lo vamos a ir viendo poquito a poquito. Dice, enseguida, en el Mateo 14, 22 al 33, dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y que se adelantaran a la orilla mientras que él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. La barca ya estaba en la mitad del lago, azotada por las olas porque tenía el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Entonces, bueno, quiero empezar aquí viendo cómo esta porción podemos nosotros como tomarla para nuestras vidas y aprender. O sea, de toda la Biblia nosotros podemos aprender y podemos como mejorar, ¿no? Entonces está como súper padre e interesante esto. Y pues la Biblia es un libro inspirado por Dios, ¿no? Entonces cada parte que está escrita, o sea, no hay que saltárnoslas, no hay que como que, o sea, sí, nada, lo voy a leer como un cuento y así, o sea, no, o sea, la palabra es poderosa, ¿no? Es viva y tiene un significado, ¿no? Entonces está súper padre esto, y obviamente la Biblia no es algo que ya descifremos lo que es, o sea, cada cosa y ya, no, porque el entendimiento de Dios es mucho mayor a nuestro entendimiento y la grandeza de Dios y el poder de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender. Entonces no es de que leímos la Biblia ya una vez y ya, ¿no? O sea, de que aún leyendo la Biblia 1000 veces, o sea, hay todavía 1000 cosas más que podemos descubrir, ¿no? Entonces está como súper padre esto. Pero bueno, rápido. En el 25, desde el 24, la barca ya estaba en la mitad del lago, azotada por las olas porque tenía el viento en contra. Aquí esto lo podemos tomar en cuenta en nuestras vidas, como imagínense que nosotros somos el barca, ¿no? Y el viento y las olas y la tempestad y todo lo demás, pues es el mundo, ¿no? Que hasta nosotros nos podemos estar en momentos de tribulación, de problemas, en donde ya no sabemos ni qué hacer, ¿no? Estamos todos, pues, ¿cómo se dice? Con 1000 problemas, enfermedades, relaciones que no funcionan, etcétera. Y eso nos puede, como de verdad, hacernos sentir terrible. Pero luego, ¿qué pasa? Pero ya cerca del amanecer Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. ¡Qué impresionante! En nosotros, en nuestros momentos más difíciles, Jesús, o sea, nos encuentra de la manera más extraordinaria. O sea, aquí caminando sobre las aguas. En mi testimonio, o sea, cómo Dios puso a gente que ni siquiera, o sea, sé de dónde llegaron, puso como libros y cosas, o sea, perfectamente así, de manera extraordinaria que ni yo puedo explicar. O sea, cómo Jesús se acercó a mí, ¿no? En medio de mis mayores problemas. Yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, donde estaba pues haciendo cosas que no eran, en problemas, pues en sí como destrozado por dentro, por así decirlo, ¿no? Y en ese momento, o sea, aún en mis peores como debilidades, Jesús fue hacia mí de una manera milagrosa, ¿no? No fue de que yo me acerqué a Él y fue como de, pues aún en mi tormenta, pues yo voy a seguir remando y voy a llegar a Jesús y ya, o sea, yo lo voy a hacer solito, ¿no? Así no es, o sea, Jesús es de que Él viene a nosotros. Y luego, ¿cómo dice? Que se asustaron y llenos de miedo gritaron, un fantasma, o sea, de que eso es la reacción de los discípulos, ¿no? Y luego, pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pero le dijo, Señor, si eres tú,
Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Ustedes recuerdan otra porción donde la gente tuvo miedo? Creo que lo vimos en el último capítulo de nuestra serie que hicimos de los espíritus malignos, que era de que en esta parte donde Jesús sanó un endemoniado y los demonios le pidieron si se podían ir a los cerdos, y Jesús los mandó, ¿no? Y luego estos cerdos pues se echaron y pues sí, entonces la gente del pueblo, dice en el Lucas 8:37, entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tuvieron mucho miedo. Entonces Jesús entró en la barca y se fue. Entonces nos ponemos a reflexionar cómo esto tiene que ver con la barca y cómo todo esto tiene que ver con nuestras vidas. Aquí ellos, ¿por qué tuvieron miedo? ¿Miedo de qué? Miedo de que... o sea, Jesús sanó a alguien, ¿no? Y es como de una persona súper poderosa que puede expulsar demonios. O sea, ¿para qué nosotros quisiéramos quitar eso de nuestras vidas, no? ¿Para qué no queremos dejar que Jesús obre por completo si es la persona más poderosa y magnífica de nuestra vida? ¿Y por qué no? ¿Por qué a veces tenemos miedo y por qué a veces no lo dejamos obrar en nuestra vida? ¿Y por qué es esto? Y es porque muchas veces tenemos miedo a lo que podemos perder terrenalmente. Ellos, como en vez de ver lo que Jesús hace y lo que puede hacer espiritualmente, en lo natural nos enfocamos en perdí mis cerditos, ¿no? O sea, perdí eso que hubiera podido vender o hubiera podido comer o no sé qué, y nos enfocamos en eso, ¿no? En nuestras vidas. Pues es que sí quiero que Dios obre en nuestras vidas, pero es que luego también como que, pues es que quiero tener inmoralidad sexual, entonces pues como que en ese aspecto no quiero que Jesús obre en mi vida porque pues esa parte no la quiero perder, ¿no? Como que me gusta, o es que, no sé, me gusta hacer trampa y si no hago trampa pues no me va a ir bien en la escuela, entonces pues como que en esa parte no quiero que Jesús obre porque si no ya no voy a hacer trampa y voy a reprobar, ¿no? O sea, como que hay ciertas cosas que nosotros podemos pensar y en lo natural lo vemos como de en esta área sí lo quiero seguir haciendo y que Jesús no obre, y como que tenemos miedo, ¿no? De lo que puede pasar, de lo que podemos perder terrenalmente. Y eso es lo mismo con lo de la barca. Pero luego Jesús es como de no tengas miedo, ¿no? Y que aquí Pedro aún así, o sea, aún sabiendo que era Jesús, le dice, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas, ¿no? Y muchas veces esto lo queremos hacer nosotros solitos, ¿no? Acercarnos a Jesús por nuestras propias fuerzas y hacerlo de nuestra manera y condicionar a Jesús como de, si eres tú, a ver, dime que vaya, ¿no? O sea, de que yo o sea, como... No, muchas veces no confiamos en Dios, más bien tenemos miedo y queremos que todo se haga como a nuestra manera y que nosotros más bien nos acerquemos a Dios, a Jesús, a Él, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros pasamos por todo esto? Dice, y pues bueno, Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Entonces, bueno, aquí sí, el Señor nos dice que lo sigamos, ven, deja todas tus cosas, como decía en otra parte que le dijo a ese hombre rico que le dijo que deja todas tus cosas y sígueme, ¿no? Y eso también muchas veces es muy difícil para nosotros dejar todo y seguirlo a Él, pero es algo que es necesario, ¿no? Como cristianos, nosotros dejar nuestro como pasado, nuestras cosas que nos gustan atrás, terrenalmente que son incorrectas, para seguir a Jesús, ¿no? Dejarlo todo y seguirlo a Él. Pero obviamente, ¿qué pasa? Hay cuestiones difíciles, ¿no? Sentir la fuerza del viento, tuvo miedo, comenzó a hundirse, o sea, y luego, aunque nosotros queramos dejar todo, ¿cómo se dice? Vamos a muchas veces tener miedo, ¿no? Las circunstancias de la vida nos van a consumir y vamos a querer regresar a nuestras maneras y ya poco a poco, aunque pensábamos que estábamos avanzando, pues ahora estamos más hundidos que antes, ¿no? Y es como de, ¿cómo? Yo pensé que estoy yendo hacia ti, Señor, ¿cómo estoy como peor, ¿no? Como en un aspecto de que me estoy hundiendo y bueno, antes, aunque estaba en tribulación, pues estaba en la barca, pero ahorita estoy en la tribulación y más aparte hundiéndome, o sea, como que muchas veces podemos pensarlo como de, ¿cómo funciona esto si según yo estoy haciendo lo correcto yendo hacia ti, ¿no? Pero es muchas veces porque lo intentamos hacer por nuestras propias fuerzas, a nuestra propia manera, pero luego, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos que no es nosotros, sino que el Señor el que se acerca a nosotros, el Señor que nos rescata, dice... Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, en el momento que nosotros
dudamos en el momento que nos estamos acercando a Él y por nuestras propias fuerzas y estamos en nuestro peor momento, no es nosotros el que como que intentamos alcanzar a Jesús y lo agarramos y por suerte nos sostenemos, o sea, no, es Él que va por lo más profundo en donde estemos y nos saca, ¿no? A nosotros entender que no es por nuestras fuerzas, sino por sus fuerzas. Él es, ¿no? El que viene por nosotros, no es por nada que nosotros hayamos hecho, porque al fin de cuentas aquí tuvo poca fe, entonces no es de que, por ser bueno te voy a rescatar, no, aún nosotros teniendo poca fe, Él nos viene a rescatar, entonces está como súper padrísimo esto, y al fin de cuentas, ¿cómo termina esto diciendo que se acercaron y lo adoraron, diciendo verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Y pues esto debería ser nuestra actitud, ¿no? Al entender que el Señor Dios Todopoderoso viene hacia nosotros, viene a nuestro rescate, al simplemente nosotros entender que Él es el que nos acerca a Él. O sea, por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, por nuestras propias fuerzas no podemos caminar rectamente, justamente, pero por su sacrificio nosotros podemos ser perdonados, podemos ser salvos, podemos caminar hacia Él, por el Espíritu Santo que nos transforma en nuestras vidas y nos acerca a Jesús. O sea, nosotros podemos ser salvos, ¿no? Y no es nada que nosotros hacemos, sino que nada más la mano poderosa de Dios que nos saca de cualquier lugar para acercarnos a Él. Entonces ya estábamos viendo como toda la historia que estaba pasando en la barca y todo este momento, ¿no? Entonces esto lo podemos relacionar un buen con nuestras vidas, como nosotros estamos en momentos difíciles y luego aún así Jesús viene de maneras impresionantes, sobrenaturales, pero luego como que tenemos miedo a las cosas que vayamos a perder y luego queremos todo de nuestra manera y luego queremos intentar ir hacia Jesús solitos y luego ¿cómo se dice? Nos hundimos y podemos estar hasta peor que como estábamos antes, ¿no? Porque no entendemos que es el Señor, ¿no? Entonces, pero luego ¿qué pasa? Aún así, aún millones de veces que nos equivocamos y hacemos las cosas mal, o sea, es Jesús que nada más entra y te saca de cualquier cosa y te regresa a Él. Entonces es como de súper impresionante esto y nosotros siempre tenemos que tener esa actitud de adoración como lo tuvieron estos muchachos. Entonces, pues bueno, chicos, lo siento, me extendí un poquito, pero los quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Bye, chicos.